A ver, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a terminar por lo menos el tema básico de teoría constitucional, de qué es la Constitución, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Y estas clasificaciones que nos daban la medida, y que nos dan la medida, de no pensar solamente una Constitución como norma jurídica, ¿no? No solamente leernos esta Constitución que ya seguro todos y todas bajaron, les pido que la bajen, bájenla del sistema de la, de la Cámara de Diputados, ahí donde está es lo más, eh, es lo mejor. Si la bajan de ahí, está actualizada, es la más actualizada. Entonces, es importante, tengo que estudiar bien, ya he estado leyendo algunos textos sobre el concepto normativo de la Constitución que les había dicho, el de Carla Huerta, también está el de Tamayo no me gusta, sí me gusta, claro que me gusta, pero no para la clase, no para ustedes, así como que se mete en lógica jurídica, entonces nos alejaría un poquito. Me interesa más una parte del concepto normativo de la Constitución, una cosa más sencilla. Voy a revisar el de Carla Huerta, si no, no importa, son temas que vamos a ir abordando. Y entonces, ese texto lo voy a revisar ahorita y se lo subo, si no, y si no es así, el lunes, si ya no decido que no veamos ese texto, el lunes comenzamos con el texto de que va a ser muy rápido, no vamos a hacer un estudio de profundidad, ni mucho menos, con el texto de Rabasa sobre constitucionalismo mexicano. ¿Está bien? Histórico. Que justamente lo vamos a leer y voy a ir comentando. Es sobre todo qué pasó en el siglo XIX con las constituciones en México. Ni remotamente crean que yo voy a preguntarles en un examen nombres de diputados, fechas exactas. No, ¿eh? Se los digo para que estén tranquilos y tranquilas con eso. No es ese el objetivo, sino el objetivo es que conozcan de manera general el panorama histórico de constitucionalismo mexicano. Le vamos a dedicar 2 clases a eso nada más, ¿no? ¿Qué pasó en el 14, en el 24, el 36, 57, 17 y qué pasó en la actualidad? ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa en la actualidad? No me preocupa tanto, solamente quizás sí le vamos a dedicar una clase, ya después vamos a empezar la Constitución, entonces ya íbamos a dar un contexto de la actualidad, cuando empecemos la Constitución nuestra, que sería ya la unidad 2. No estamos haciendo como una unidad 1 y 2 en conjunto, que según el programa de estudios, primero se hablaría de la Constitución, después en la 2 de los constitucionalismos históricos. Disculpe. Y después en la 3 empezaríamos ya con el derecho constitucional mexicano. No, estamos haciendo un conjunto, unidad 1 y 2 en conjunto, unida, y vamos directo después ya a la Constitución y la vamos a convertir en unidades, ¿no? Que es como está el curso, que va a ser primero derechos humanos, etcétera. Cuando vamos a empezar ya la Constitución mexicana en derechos humanos, sí vamos a dar el contexto donde estamos, ¿no? En ese famoso Estado constitucional de derecho, etcétera. ¿Está bien? Recuerden que les dije que la entrada era a las 5:40, por favor. Luego entonces, están entrando posterior, yo pues, ahora porque estoy aquí lo estoy viendo, si no, no les doy la entrada. Bueno, entonces, a ver, vamos a, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, leer un documento histórico como el de la SAI, ya no lo voy a volver a repetir, pero después lo que hicimos fue dialogar sobre cuáles son los tipos de constitución. Y en los tipos de constitución, eh, no hemos hablado mucho de los tipos de constitucionalismo, sino de los conceptos de constitución. Y cómo dimos todos los grandes 3 conceptos de Carl Schmitt vinculados a una clasificación básica entre un concepto formal y un concepto de lo real, de lo material, como en lo material se puede hablar de 3 tipos de constituciones que tienen que ver con cómo está constituido, organizado políticamente una unidad política, una forma de gobierno, por ejemplo, o cómo está constituido una unidad política también en sí, que no es que el Estado tiene una constitución, sino que el Estado es en sí una constitución.
que es la primera, la segunda es esta cosa de la forma de gobierno, y la tercera tendría que ver con, a ver si alguien se recuerda, ¿quién me dice? La tercera clasificación de Karen Smith en la Constitución de lo Real, que dimos la clase pasada. Ya lo expliqué, ¿eh? Todo esto va a examen, ¿eh? Sobre el concepto positivo. En la No. contraposición, ¿no, profesora? ¿Cómo nos contraponemos? Bueno, sí, ajá, exactamente. La Constitución como... estamos hablando, sí, Luz, es la Constitución como concepto absoluto. Esa es la primera clasificación, pero hay dos aristas en esa clasificación. Es desde lo real y desde lo formal. Desde lo real estábamos hablando de esas tres. Justamente la concreta, la clasificación concreta que tiene que ver que el Estado no es una constitución, el Estado no tiene una constitución, sino su existencia tiene una existencia constitutiva, se organiza social y políticamente de acuerdo a relaciones económicas, culturales, ¿sí? ¿Sí se entiende? Que no es un tema de que hay una constitución que nos dice cómo es el Estado, no, sino en lo real es que hay un Estado y el Estado implica que es una constitución en sí, que implica la articulación de las formas, de la forma política, de la organización social, de las relaciones económicas, culturales, etc. La segunda es justamente que hay relaciones de supra y subordinación, que es como la Constitución nos otorga una forma de gobierno, y la tercera es evidentemente como, sí, como lo que dijo, que fue Rosario, ¿verdad? Sí, Rosario. Como la Constitución pensándolo como un proceso donde hay una unidad política, un lugar donde un espacio y un tiempo donde hay una unidad política, pero de relaciones contrapuestas y contradicciones, ¿no? E intereses múltiples, ¿no? Una visión dinámica. Esa es, dentro de la Constitución como concepto absoluto, la visión realista. Y la perspectiva formal es una Constitución de normas, como todas las veces. Después vimos la Constitución como un concepto relativo, que es la relación entre, la diferencia entre una ley, la ley como, una Constitución como ley, que no es que sea solamente norma de normas, sino que cambia, que sí te da una serie de pautas formales, etcétera, pero que puede cambiar y que puede tener también, si es un documento jurídico, diferentes formas, dispersas, semidispersas o únicas. Fíjense, ahí hay que ver que son tres yo no sé si lo dijimos claramente, pero en la Constitución como concepto relativo, que la Constitución es una ley y que esa ley puede ser, ese conjunto de documentos jurídicos pueden ser dispersos, semidispersos o únicos. Eso es importante, son dispersos, semidispersos o únicos. Y por ejemplo, eso se vio muy, muy claramente si tú te vas a la Constitución del 17 en México, en 1917, es un documento único, hay una unidad, una Constitución que es una sola ley, que es única. Si te vas a Estados Unidos e Inglaterra, son dispersas y semidispersas, porque son un cúmulo de documentos diferentes que son constitucionales. Si hoy hablamos de los documentos que implican el bloque de constitucionalidad mexicano, tendríamos que hablar de cierta semidispersión, porque son varios. Y eso ya lo veremos cuando en la próxima semana, no la otra, empezaremos a ver todos estos temas. Bueno, esa es la primera clasificación. Disculpen, la primera y la segunda. Acuérdense que es relativo este concepto de constitución porque esos documentos jurídicos cambian y pueden ser cambiados. Siempre pueden ser cambiados, ¿sí? Ahora, el tercer punto sería el concepto positivo de constitución, que es la condición de existencia de la constitución porque existe una unidad política y que la constitución es la expresión de voluntad sobre la forma de esa existencia política concreta en una sociedad específica, en una comunidad, en una sociedad política. Y
espérense un momentito porque aquí tengo, que tiene que ver con, el concepto positivo de constitución tiene que ver como la decisión de la voluntad política de tener una forma de constituirse. Y es mucho, tiene que ver mucho con el concepto de soberanía del pueblo, el pueblo decidiendo, o un constituyente decidiendo con voluntad la existencia constitutiva de una unidad política. Ese es el concepto positivo. Y el ideal es el de constitución, tiene que ver con el ideal político de grupos, ¿no? Que hay una disputa, y los grupos tienen un ideal. Un ideal no es utopía, sino tienen ideales políticos, postulados políticos, principios políticos por los cuales van a luchar en contraposición con otros. Y eso se refleja mucho en la interpretación, ¿no? Cada grupo político lucha que se reconozca como verdadera constitución solo aquello que se responde a sus postulados políticos, a su postulado es hacia dónde quiero ir. Y eso va mucho por la interpretación de lo que tenemos como documentos jurídicos, ¿no? Y también como postulado de ideal político, de lo que somos, ¿no? De lo que nos constituimos, cómo somos. Bueno, hasta ahí dejamos el tema de Carl Schmitt. Bueno, hasta ahí eso son lo que le aporta. Y vamos a los conceptos de constitución, el resto de los conceptos de constitución que existen para saber qué tipos de constitución hay. A ver, no, el tema no son qué tipos de constitución, sino qué tipo de conceptos diferentes hay. Y aquí lo único que estamos haciendo en estas dos clases es dándoles a ustedes las herramientas para que sepan que la Constitución es mucho más que ese documento que ustedes van a bajar de la Cámara de Diputados, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa, que es mucho más, que son relaciones mucho más complejas, ¿está bien? Bueno, entonces, a ver, yo les dije que les iba a preguntar en esta clase, ¿quién empieza o quién quiere comentar cuáles son los tipos de constitución y qué es lo que plantean? Pueden agarrar un solo concepto y plantearlo bien. Levanten la mano, Araceli, pero Araceli vas a ser la primera, pero los voy a pedir. A ver, antes de empezar. A ver, Luis Ángel, ¿cuál es tu duda? A ver, antes de pasar, ¿cuál es tu duda? Coméntalo. Luis Ángel. Luis Ángel. Ah, ok. ¿Cuál es el punto que no te queda claro? Porque no entiendo. No hemos hablado de deberes y obligaciones, estamos hablando de qué es una constitución, que no es solamente la jurídica, para nada. Estamos hablando incluso casi, Carl Schmitt, como constitución, todos los conceptos que te da son conceptos políticos, justamente, no como de deberes y obligaciones, sino son políticos. ¿Sí me entiendes? Entonces, son más bien de una idea de lo político como constitución. La constitución, fíjate, él está hablando de que hay una noción absoluta de constitución. Cuando dice absoluta es que abarca todo, ¿no? Y esas nociones absolutas pueden ser reales o formales. La real tiene que ver con tres definiciones que el autor vincula al comportamiento de lo político, y la formal tiene que ver con el documento jurídico, un documento específico. Después dice que hay un concepto relativo de constitución que tiene que ver con las leyes. Y las leyes tienen que ver con que hay sistemas constitucionales específicos donde evidentemente tienen un documento único, como es el caso de la Constitución de 1917 en México. No es el caso de hoy, es el caso de 1917. O el caso de Estados Unidos. Bueno, el caso de Cuba hoy, por ejemplo, tiene una sola constitución. La constitución no tiene más nada. Incluso no hay jurisprudencia, no hay documentos internacionales, no hay nada, no hay bloque de constitucionalidad, que es lo que después vamos a ver en próximas clases. Y
Y hay casos, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra o Estados Unidos, que tienen un acumulado de documentos constitucionales. Acumulan documentos constitucionales en la historia. Por tanto, su constitución no es un documento único, sino que está dispersa, son muchos documentos. Pero hoy, en América Latina, muchos países latinoamericanos tienen bloque de constitucionalidad. Pero no voy a explicar eso ahora, porque el bloque de constitucionalidad es un concepto que lleva para explicarlo en una clase completa. ¿Está bien? Vamos a ver eso cuando empecemos el capítulo 1 de Derechos Humanos y Garantías. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan eso, porque si no nos dispersamos a la clase. 1, 2. Estoy dejando entrar porque estoy aquí viendo. No eres tú. Estoy viendo que entra y entra persona. Estaba yo ya explicando y había 10 personas. La próxima clase que no esté a las 5:40 no entra. No lo voy a dejar entrar. Punto. ¿Está bien? Excepto a alguien que se le caiga el internet y vuelva a entrar. Maestra. No es contigo. Había 10 personas. Ok. Josefina. Perdón. Serio, no es contigo. No, es que ya eso es molesto, es muy molesto. Cuando damos clases, que ustedes estén entrando y entrando tarde, cuando ustedes saben perfectamente que hemos dicho que a las 5:40. Es muy molesto. Bueno, vamos a la pregunta. Araceli es la primera vez. Dame uno de los conceptos. Son 8, ¿eh? Tenemos para 8 participaciones o más. Dime un concepto específico y explícamelo. Vamos. O si quieres Sí, mencionar. maestra. Yo lo que entendí sobre la Constitución histórica, que viene de la filosofía de la Ilustración y que es de un pueblo que está sedimentado en una constitución constitucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hace referencia a lo establecido por las costumbres y tradiciones de un pueblo. Ok, muy bien. También, y su cultura también. También viene a partir del siglo XIX toda la escuela romántica alemana, que fue un ejemplo que influyó en la escuela histórica. Bueno, la escuela histórica fundamenta ese constitucionalismo histórico, más bien. Ajá. Creo que nada más, maestro. A ver, para los que me están comentando que tenían problemas con el internet, no hay ningún problema, está bien, gracias por comentármelo. No hay problema que tengan problemas con el internet. Eric, ¿quieres comentar algo? Eric Arián. Eric Arián Mendoza. No, perdón, profesora. Bueno. Perdón, estaba acomodando mi libreta y se activó mi audio. Perdón. Vale. Entonces, no hay ningún problema. Si tienen problemas, yo conozco y reconozco, además, sé perfectamente quién es cada uno, porque muchos de ustedes vienen conmigo del semestre pasado. Pero había como 10 personas entrando, ¿entienden? No era solo los 2 o 3 que me han comentado algo, eran 10 más. Y hay una compañera que se llama Brenda Gutiérrez, la pobre, la admito 10.000 veces y ella no puede entrar, entonces no sé qué tiene. Es que ella cuando le pasa eso es que no tiene internet o su aparato no soporta el Zoom. Entonces, si tienen un WhatsApp, por favor avísenle, que no es que yo no quiera dejarle entrar, sino que es horrible. No, es que está ahí la pobre, eso da hasta angustia. ¿A ustedes no les da angustia tener a lo mejor en el WhatsApp? ¿Ustedes no tienen TOCs con cosas de tecnología? TOCs es trastornos obsesivos compulsivos. Por ejemplo, que en el WhatsApp que tengas mensajes y no los hayas visto. Y los tengas así muchos circulitos rojos. ¿No te da angustia eso, Luz? Dice Luz que sí. A mí también. Bueno, imagínense cuando tengo gente esperando aquí, me da tremenda angustia. No me gusta tener gente esperando. Entonces, pónganse también en el lugar de uno, que es un poco de TOC, esto, de trastorno obsesivo compulsivo
con cuestiones digitales. No sé si me comprendieron, pero yo creo que todos tenemos algún trastorno con lo digital, ¿no? No tener correos pendientes, no tener ese tipo de cosas, ¿no? No tener WhatsApp pendientes, que no se vean. Sí, es un trastorno, sí lo sé, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, a mí me da un poco de angustia ver a alguien esperando acá, por eso les pido tanto que lleguen temprano, porque me da angustia ver que están esperando y uno está en la clase. Yo estaba en la clase viendo con ustedes las clasificaciones, viendo la lectura y de pronto veo que hay 15 esperando y digo, no, pues no puede ser. Bueno, vamos a los conceptos. A ver, la Constitución histórica nos las mencionó Araceli. Araceli, a ver. Sí, yo también lo creo, que todos lo tenemos. Nos mencionó Araceli. ¿Alguien más? ¿Quién quiere mencionar otro concepto de constitución? O si quieren, vamos uno por uno. Vamos a profundizar en la histórica. A ver. La histórica, cuando hablamos de constitución histórica, a ver, ¿por qué estamos dando estos conceptos? No es qué tipo de constituciones hay, no, no son tipos de constituciones. Tipos de constituciones serían rígidas, semirrígidas, esos son otro tipo de conceptualizaciones teóricas que tienen que ver con el tipo de reforma que implica. O este mismo en el sentido material que nos dio Smith, Carl Smith, que lo leímos por Medici, que habla de cuestión dispersa, semidispersa y única. Claro, son tipos, ¿no? De sistemas constitucionales, más bien, o de constitucionalismo. Y también hay tipos de constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo liberal, el constitucionalismo... Eso sí lo vamos a ver ahora, los tipos de constitucionalismo, cuando veamos el mexicano. Porque el mexicano se refleja muy bien los tipos de constitucionalismo que hay, porque ha pasado por todos. Por el liberal, por el social, y ahora por el Estado, el neoliberal junto al Estado social de derecho, al constitucionalismo, al Estado constitucional de derecho. Entonces, vamos a ¿por qué estamos viendo esto? Porque estos son cómo se expresan las constituciones en lo político, pero también cómo se expresan en varios otros sentidos desde el punto de vista, no es solamente teórico, nos ayuda a comprender los múltiples y amplios sentidos que puede tener la Constitución, las constituciones. Y nos ayuda a cuando en las clases estemos debatiendo, que vamos a debatir fundamentalmente la Constitución jurídica formal, que es la primera, esta primerita, esa formal, esa, el 2.2.1, esa es la que más vamos a debatir en clases, que no es otra cosa que el código superlegal, ¿no? Que es el escrito, ¿no? La norma de normas, ese documento normativo que tiene ciento y tantos artículos, que fue creado en un momento histórico, que ha sido modificado cerca de 800 veces en México, y que realmente que establece pues, los órganos del Estado, las funciones, las formas de designar a las personas que ejercen esas funciones, es decir, toda la estructura y todas sus funciones, todas las estructuras y todas sus funciones, todas las facultades y todas las competencias. Y también establece, por otro lado, además de toda la parte estatal y de esa organicidad, partiendo de sus principios de organización del Estado, etc., esa es la parte orgánica de la Constitución. La dogmática establece justamente los principios políticos, económicos y de derechos humanos y de garantías para nosotros, los ciudadanos y las personas, para las personas y para los ciudadanos. Y ahí entran deberes y obligaciones. Entonces, Luis Ángel, a tu pregunta, por ejemplo, ¿dónde una constitución implica deberes y obligaciones? Sí, pero en el concepto de la constitución jurídica formal, que es un documento que ahí está, que tuvo un proceso histórico, que fue aprobado, discutido, aprobado por un constituyente o no, ¿ok? Que pasó un proceso específico, que fue promulgado, que es el caso de nuestra Constitución en México, y que está por escrito, y que establece estos ámbitos. ¿Está bien? Esa es la Constitución jurídica formal. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Que nuestra Constitución jurídica formal no va a ser solo ese documento, va a ser un poquito más allá de ese documento, hoy en México. Y no solo en México, también en casi toda América Latina. Casi toda América Latina, ¿por qué? Porque por el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos ha ampliado ese documento jurídico formal.
no solamente va a ser ese documento que ustedes van a bajar de la Cámara de Diputados, hace falta que lo bajen ya, lo vayan hojeando, lo vayan mirando, sino también van a ser, por ejemplo, en el caso mexicano, las jurisprudencias constitucionales, van a ser todos los debates que tengan que ver con la Constitución a nivel interamericano, y que tenga una resonancia a nivel de la Suprema Corte. También es parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, no solamente vamos a tener ese documento único, nosotros vamos a tener más documentos que tributan al orden, a esa supremacía constitucional. Y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México vigentes hasta hoy. ¿Está bien? Entonces, tenemos muchos más documentos, ¿no? No solamente, pero esto sigue siendo todo esto que acabo de escribir, la Constitución Jurídica Formal. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda de ese concepto? Y ese es el que más se supone que se va a discutir en esta clase. Pero nos hace falta todos los conceptos para que nos demos cuenta que en ese movimiento de lo político, de lo real, de lo material, la Constitución no se va a quedar solo con ese documentito por escrito. Porque ese documento por escrito no es nada, es lo primero que nos decía la SAE. La SAE decía, bueno, y los factores reales de poder, ¿no? Y ahora, justamente todas estas clasificaciones lo que nos dicen es que hay movimiento de lo político con la Constitución, que la Constitución, que ese documento jurídico se mueve entre lo político, lo social, lo económico, lo histórico, por eso estas definiciones. Y por eso se hacen estos conceptos, estas definiciones, no para que te lo sepas de memoria, ustedes se lo sepan de memoria, sino para que entiendan que cuando uno analiza la Constitución tiene que analizar todos los aspectos, o no nos da tiempo en esta clase a hacerlo todo, evidentemente, pero sí nos da la medida de que la Constitución no solamente es un documento jurídico, ni es una jurisprudencia, ni es un tratado, sino que eso está lleno de un proceso político, histórico, económico, social, simbólico e ideológico, de contradicciones, y esas son todas esas clasificaciones que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy. ¿Sí se entiende? ¿Sí entienden? ¿Sí van conmigo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos allá. Perfecto. Los que van respondiendo por el chat o por acá, no son muchos, pero bueno, vamos a ver. Esa es la primera. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, dime. Sí, profesor. Dime, Sara. Sí, estamos con usted. Sí, ya sé. Sí, pero gracias. José. Gracias, Josefina, y gracias. Vamos con usted. Bueno, eso espero. Bueno, después tenemos la Constitución de lo Real. La Constitución de lo Real no la voy a volver a explicar. Al final el concepto es lo que dijo la SAI, ¿no? Que no solamente tenemos esos documentos, sino que hay una serie de factores reales de poder, y ya discutimos muchísimo eso para México, que provocan realmente un movimiento político de la Constitución, político y también jurídico. Y esto es muy importante. Fíjense, cuando lo discutimos nos quedó algo en el tintero que nunca dijimos para México. Para México dijimos las grandes transnacionales, ¿se recuerdan? Las transnacionales mexicanas, de origen mexicano y que tenían incidencia en México, porque no solamente es cualquier transnacional, no puede ser una transnacional china que no tenga ninguna incidencia en México, sino realmente los poderes transnacionales que radican acá o que tienen incidencia en México, ¿no? Y sí tienen influencia en el proceso constitucional, porque tienen influencia en el proceso político, entonces siempre va a haber incidencias a la hora de interpretar casos. Yo creo que la política tiene mucho peso, depende de quién tengas en la política. Y vamos a verlo, ahora que en la próxima semana veamos todo lo de constitucionalismo mexicano, cuando la otra más arriba, fíjense, la semana que viene vamos a ver el lunes y miércoles siglo XIX y hasta la Constitución del 17, todo ese librito, ¿no? Y la otra más arriba ya vamos a empezar con la Constitución. Cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta que en todo el inicio les voy a hacer una explicación de constitucionalismo neoliberal,
Creo que a los que estuvieron conmigo en teoría del Estado se los puse, el PowerPoint, les voy a poner un PowerPoint para que vean todas las modificaciones que se hicieron, ¿se acuerdan? Que se los puse, creo, o si fue o en teoría del derecho, yo no me acuerdo, pero va para esta materia, todas las modificaciones que se hicieron, cómo realmente la política se incide, los factores reales, los grupos económicos, los grupos políticos, los sindicatos, hay, y se mueven mucho esos factores. Y por ejemplo, una cosa de la que no hablamos fueron los paramilitarismos, el paramilitarismo que hay en México en materia de narcotráfico, en materia de grupos paramilitares, que también en un contexto determinado pueden incidir a que se modifique la constitución a que funcione de una manera u otra. Esa no lo comentamos esa vez, por eso lo refiero ahora. ¿No? No solo los grupos transnacionales, no solo los grupos políticos, no solamente los sindicatos, los movimientos sociales hoy, para mí, pues, tienen incidencia también en ese movimiento, depende del tipo de movimiento que sea, y cómo se mueven históricamente esos factores reales de poder. Se mueven históricamente, depende de lo que esté pasando en el país, ¿vale? Esto es importante. Y esa es la constitución de lo real. La constitución de lo real de la SAI. Ese es el segundo punto. Eric, ¿querías comentar algo? Sí, profesora. Bueno, está diciendo que vamos a checar todo esto la siguiente semana, pero tengo entendido que el lunes no hay labores, ¿no? Porque no se hay. recorre por el día 21 de marzo. Pues no importa. Que yo sepa, no. Pues el miércoles. Es feriado. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta, pero si es feriado, no pasa nada. Tranquilo. Cuando es feriado. Nosotros nos tomamos los feriados muy en serio. Exacto. Muy en serio nos tomamos y descansamos. Sí, no te preocupes, el lunes no, el miércoles, vale. El miércoles seguimos, no pasa nada, está bien. Listo, entonces, a ver, gracias. Según la Constitución es normativa, nominal y semántica, Sumano. A ver, normativa en cuanto a derechos y deberes, porque es prescriptiva, porque te dice, te da un deber ser, norma cosas. Y nominal y semántica, no sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres, porque nominativo quiere decir es que pone conceptos, nomina cosas, da nombres, que da nombres, y nominativo, de ahí viene la palabra, y semántico tiene que ver con los significados del lenguaje y de conceptos. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Eso es parte de la Constitución Jurídica Formal, estoy de acuerdo contigo. Vale. Eso es parte de quizás el documento que leamos de Carla Huerta sobre la Constitución como concepto normativo. Bueno, entonces, ¿cuál es la Constitución? Ya vimos estos dos, ¿no? ¿Cuál es la histórica? Vamos a profundizar un poquito en lo que dijo Aracelis. Yo no voy a hablar de todos los conceptos, es una Constitución primigenia, ok. A ver, lo que está diciendo el autor es que toda Constitución tiene un fundamento histórico. Eso es lo que está diciendo el autor. El autor nos está poniendo en la mesa, evidentemente, a otros autores que trazaron la línea de que las constituciones son históricas. Incluso dice el fundamento es muy conservador. El mundo Burke, más bien, como se dice, es muy conservador y era muy conservador de las tradiciones de la tradición francesa. Es un crítico. Dos veces aquí. Armando Escamilla, por favor, ¿quiere usted hablar? Ay, no, profesora, perdón, es que Silencie su micrófono. como se me va el internet, tengo que presionar y se activó mi micrófono, disculpe. Vale. Bueno, entonces, volviendo a este punto, el punto es, son muy críticos, son críticos de la Ilustración francesa. Acuérdense que la Ilustración francesa nos dejó, el otro día les hablé, ya no recuerdo en qué clase es, pero sí, acá les hablé de, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1787. Ya me acuerdo por qué les dije en 1783, después me acordé,
El problema es que justamente la Revolución Francesa, que es de 1789 a 1799, tiene todo un proceso en esos 10 años de como de 3 procesos constitucionales. Se generan constituciones republicanas y la del 93 es una de las constituciones republicanas más importantes. Por eso es que decía yo el 93, yo dije, no, porque el 83, disculpen. Y dije, ¿por qué yo leo el 83? Porque claro, tengo muy clara esa fecha, pero para el proceso francés. Y justamente la constitución, fíjense, no es del 83, es de 1793 la constitución francesa, pero lo confundí, por eso dije 83. Y es muy importante, es que en Francia en la Revolución Francesa, duró 10 años todo el proceso de la revolución. A ver, quitan a los monarcas, pero los monarcas no los quitaron enseguida. Fue un proceso de 2 o 3 años. No sé si han visto o han leído algo de la Revolución Francesa, pero fue un proceso de 2 o 3 años hasta que definitivamente dejan, no, los pasan por la guillotina, ¿no? A Luis XVI y a María Antonieta, y les hacen ese proceso, y entonces se instaura una constitución que primero, que están, las constituciones francesas son varias, primero y hay una específicamente que es muy jacobina, que habla de los derechos sociales. Primero está la del 91, la de 1791, y después está la de 1793. Y son constituciones en un momento determinado complejas. ¿En qué sentido? En que van instaurando el tema de la Declaración de los Derechos incluso de los derechos del hombre y del ciudadano, incluso se hace la declaración de las mujeres también como ciudadanas. Primero está la Constitución de 1791, que es la primera constitución escrita en la historia francesa, y fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre del 89, y aceptada por Luis XVI, pero fíjense, pero después viene la del 93, y después hay una que nunca llegó a aprobarse, que es la jacobina. En la del 93 hay muchos elementos jacobinos, y son los más radicales. Por eso me confundí con las fechas, pero volviendo al punto de donde estábamos. En una constitución histórica, o la parte historicista de una constitución, es que toda constitución tiene un fundamento histórico, que evidentemente, aunque hay aquí en Mundo Burke critique el proceso de la Revolución Francesa y de todos sus procesos constitucionales, y él incide mucho en la escuela esta romántica alemana de Frédéric Bon-Savigny. Los que están conmigo en Filosofía del Derecho, es un autor que vamos a leer porque es un filósofo del derecho, es una escuela, pero es una escuela que fundamenta todo lo jurídico, no solo lo constitucional, en un proceso histórico. Pero el proceso histórico de fundamentación es un proceso de tradiciones, de culturas, y que en el caso alemán lo que plantearon era que era el espíritu del pueblo. Les doy estos elementos como elementos culturales. No es que me interese que conozcan todo esto para derecho constitucional, pero vamos a decir que lo más importante de esta conceptualización es el sustrato histórico que tiene toda constitución, y que también le llamó Arturo Sampaio, es un constitucionalista argentino muy importante, y como Alejandro Medici es argentino, por eso lo menciona en todos sus textos, porque es de estos constitucionalistas importantísimos de cada país. Todos los países tienen un constitucionalista, un filósofo del derecho importante que no es conocido en otros países, pues, y está muy bien también que eso nos enteremos, ¿no? Y Arturo Sampaio tiene conceptualizaciones constitucionales muy importantes para la Argentina. Entonces, bueno, la constitución primigenia o histórica sería todo ese fundamento o toda esa relación de fundamento histórico que puede tener una constitución. En el caso mexicano, hoy el bloque de constitucionalidad que tenemos tiene un fundamento histórico impresionante, donde hay muchas contradicciones, hay muchas luchas, ¿no? Hay mucha historia de luchas no solo territoriales, sino de grupos, de culturas, y que evidentemente
no solo hay contradicciones y luchas, sino también hay un proceso que viene históricamente cultural, por ejemplo, de respetar a las instituciones, de conformarlas, de pensar que son importantes, que nos tienen que regir, todo esto. Y eso se forma en cada espacio territorial. Eso no es... El tema institucional no es un tema... Cuando uno mira históricamente los pueblos hoy que regularmente están muy vinculados a los estados, la historia constitucional es un elemento importantísimo para saber qué nivel de desarrollo de la institucionalidad hay en un país. Se los digo así con sinceridad. Y México, por ejemplo, tiene una historia constitucional muy importante. Por eso podríamos decir que tiene un fundamento histórico, cultural, idiosincrasia, de cuestiones institucionales, cuestiones de temas de democracia, con todo lo que hemos tenido en este país. Pero fíjense, lo que tuvimos en este país de 30 años de neoliberalismo impuesto por las condiciones económicas del capitalismo, fue muy fuerte, implicó incluso una serie de 250.000 muertos, 40.000 desaparecidos, todavía estamos arrastrando todo esto y es muy lacerante para México, pero México, y es verdad que tuvo un partido único 70 años, en eso también estoy plenamente de acuerdo, con una dictadura perfecta, que es como se le llama, pero lo que pasa es que no pasaron los procesos estos, los procesos de dictadura que, también por el priismo, ¿no? Por el tipo de priismo que tenían, por ese tipo de institucionalidad priista que existía, pero no pasaron por un proceso como el de Chile o como el de Paraguay. ¿Cuántos países tuvieron dictaduras? Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, dictaduras militares. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí entiende lo que quiero decir? Y México no pasó por esos procesos. Por una dictadura militar, no. Y todos estos países tuvieron, los grandes países de América Latina sí tuvieron militares en el poder haciendo lo que querían hacer. Militares en el poder, dictaduras militares. Esto es muy importante porque eso está relacionado con la historia institucional y cultural, idiosincrática de un país y de un proceso específico social. Eso es lo que está queriendo decir este elemento de la Constitución histórica y sobre todo la definición final, ¿no? De una Constitución real. Perdón, maestra. Espérame, ahora te doy la palabra, ya te vi. Espérame, déjame terminar. Esta Constitución primigenia se relaciona, tiene una relación, recoge en sí, no es una cosa, no es como el espíritu del pueblo de Savigny, no es un sustrato inmanente, intangencial, que viene del espíritu, por ejemplo, de la independencia, no, es un valor cultural, para mí no es nada metafísico, es un proceso cultural e histórico de contradicciones muy complejas, de enfrentamientos de grupos, pero que nos van dando la medida de lo que somos y lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y que evidentemente nos hacen ser de una manera en México muy diferente a lo que ha sido Brasil, por ejemplo, que hoy por hoy, no sé si vieron, pero hoy Lula ha dado una conferencia de prensa de 3 horas impresionante, después que dijeron que ya no tenía ningún caso en Lava Jato, que ya no tenía ningún proceso judicial, hacía 5 años que no se presentaba en público, se presentó en una conferencia de prensa durante 3 horas y ha hecho unas intervenciones impresionantes acerca de cómo él cree que debe, que van a ir por las elecciones y van a ir a tomar el poder en las próximas elecciones contra Bolsonaro y contra la derecha. Y entonces es impresionante porque cuando lo oyes te das cuenta que durante 5 años en Brasil casi ha habido un golpe de Estado. Y es un golpe de Estado de otra manera, ¿no? Sacando a Lula del poder, metiéndolo preso, sacando a Dilma del poder con un proceso constitucional, y jurídico, no metiéndola preso, pero sacándola del poder, y que la gente votara por un Bolsonaro que ya sabemos lo que es. Entonces, esa tradición, ese tipo de procesos, y en México ha habido fraudes, ya lo sabemos. Yo estoy seguro que hubo fraude en 2006, con seguridad, y en el 2012 específicamente
no hubo fraude en el sistema, pero hubo una compra de votos que les puedo contar, ¿no? Ustedes lo deben saber. Porque en sus barrios debe haber habido compra de votos, ustedes lo deben haber visto, se lo vi yo, como no, acá en el sur, como no se ve en todos lados, ¿no? Por Dios. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que eso es lo que tiene que ver con la Constitución histórica, ya, hasta ahí, porque si no me engancho. A ver, Josefina. Perdón, maestra, cuando estuvo Porfirio Díaz, él era militar, pero no, o sea, se puede decir que también hubo muchos malos manejos. No sé exactamente si un golpe militar, pero estuvimos bajo una dictadura realmente militar, porque él era militar. No es considerado así. Pero, a ver, espérame tantito, es que fui a prender las luces. Ok, sí, pero no como las dictaduras del siglo XX. A ver, Porfirio Díaz es igual que la dictadura militar argentina y la de Pinochet. Pues sí, porque el pueblo se estaba muriendo de hambre. Él quería quedar nada más bien con los extranjeros. No. Incluso el contexto histórico es completamente diferente, no es No. igual. En Chile desaparecieron a toda una generación histórica y en Argentina también. Los mataron, Ah, centros de torturas, desapariciones. Hay un dispositivo de poder, una tecnología de poder que se usó en toda América Latina, que se usó en Uruguay, que se usó en Chile, en Argentina, se usó en Brasil, un poquito en menor medida, porque también se usó, que eran militares en el poder por los Chicago Boys. con toda una tecnología. A ver, cuando digo tecnología es una tecnocracia, toda una serie de mecanismos de extinción del opositor. Todo opositor Ok. muerto. No, a eso me refiero. No todas las dictaduras son iguales, a eso me refería. Me refería a ese tipo de dictaduras. Pero Ok, es verdad, gracias. sí, es una dictadura. Está catalogado en México como un proceso dictatorial, estoy de acuerdo contigo. Pero no, yo creo que no sería lo mismo ni remotamente, es que no, nada más que por el momento histórico de diferencia no es igual, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, pero no es igual, y por eso, por ejemplo, de ahí sale, después de todo eso sale el sufragio efectivo, no reelección, por ejemplo, y ese es un valor, el sufragio efectivo, no reelección, es un valor de la Constitución mexicana que hoy por hoy no hay quien lo quite, y viene de ese proceso, pero no tienes, y no es igual en los procesos en Argentina o en Chile, son diferentes en cada espacio. A eso es lo que se refiere el concepto de constitución histórica, que todo eso está ahí latente, y en esa latencia se van conformando nuestras instituciones, que no es menor, hay luchas, hay procesos duros, hay revoluciones, hay grandes contradicciones y grandes confrontaciones de los grupos, ¿no? E incluso, dice el autor, la Constitución histórica siempre está en una dialéctica, es decir, en contradicción con la Constitución real y con la Constitución jurídica formal. Porque, a ver, yo no puedo afirmar que la Constitución mexicana de hoy es el fruto de los 200 años a ver, tenemos 200 años de constitucionalismo ya, de 200 años de constitucionalismo. Pues es un fruto perfecto, no, es un fruto imperfectísimo de grandes contradicciones, a eso me refiero, ¿sí? Y todo el tiempo hay un jaloneo entre lo tradicional y lo histórico y lo real que está sucediendo en el país, como los factores reales de poder y la constitución formal, ¿no? Esto es importante. Pero no desechemos esa historicidad que es importante, ¿no? Además, también la historia no solo institucional, sino de los derechos, ¿no? Por ejemplo, México es el creador del amparo. Es el creador de la institución del amparo. Entonces eso es muy importante. Porque entonces hay una cultura de saber que tienes que proteger los derechos. Eso no quiere decir que no nos violan los derechos, nos los violan y mucho. No es igual. Nos violan mucho los derechos humanos, pero no quiere decir que no los violen, sino que hay una cultura de crear instituciones, por ejemplo, para proteger los derechos. Y hoy México es uno de los países que más instituciones tiene para proteger derechos. Con todo y todo lo que lo violan. ¿Entienden? Entonces, eso también está en la cultura
institucional en la cultura de los derechos en México, y es una construcción histórica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la Constitución como decisión existencial acerca de la forma de ser de la comunidad política? ¿Quién me dice que se entendió de esto? Que yo la pongo acá como sí, como la Constitución, como decisión existencial, ¿no? Es decir, es la Constitución como que se decide la forma de ser de la comunidad política. A ver, ¿quién quiere participar? Víctor, adelante. Qué bueno que estás por aquí. Un poquito más alto, te escuchamos bajito. O pégate al micrófono. Ya sí me escucha. Ahora sí. Que bueno, la constitución es como una decisión, bueno, la forma de hacer esa de la constitución es la decisión fundamental de cómo va a ser, de si es una monarquía, una república, o va a ser democrática, va a tener carácter religioso, laico. Es, bueno, así que es la decisión de la forma del Estado y cómo va a actuar el Estado con todos los componentes bueno, con todos los componentes políticos que pueden existir dentro de sí mismo, ¿no? Dentro del país. Muy bien. Pero esa decisión es una decisión pacífica, tranquila, ¿o cómo es? Porque esto es importantísimo, ¿eh? Ahí es. Se supone que es tranquila, ¿no? Es bueno, el texto porque dice parlamentarios, ¿no? O sea, ellos deciden, los representantes, y deciden entre la parte opositora y la parte que está en el poder. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Bien, está bien, Víctor, pero ¿quién más? A ver, vamos a ver. Vamos, ya les he comentado que lean esto. Vamos a ver, espérame, sí. Maestra, No sé, yo. Víctor, ¿tú terminaste o quieres comentar algo más? Ya, bueno. No, sí, me terminé, gracias. Bueno, Josefina, adelante. Yo no estoy de acuerdo porque el autor dice que esto nos está hablando del término de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido muchos conflictos, entonces su inicio no es dentro de una situación pacífica, es como se da después de la Primera Guerra Mundial, hay una serie de conflictos sociales, según dice el autor. Ok, ¿y qué más plantea acerca de eso? De hecho, el concepto está muy interesante, el concepto es muy interesante. Es un concepto que viene de Carl Schmitt, que es, a ver, Luz. Sí, profesora, pues nos dice que esta decisión es política y que obedece a situaciones de poder real. Entonces Ok, nos muy dice que bien. para poder tomarla se debe decidir. Se debe, no te escuché eso. Liberal. Sí, se debe decidir. Decidir, ok. De hecho, ese es el fundamento justamente del concepto. El concepto es, a ver, aquí lo señalé, pero quiero decirlo igualito porque es un concepto muy importante de Carl Schmitt sobre la Constitución. El concepto decisionista de Constitución, decisionista. Luego se los voy a poner en el chat, que es justamente, a ver, el concepto decisionista, ¿no? Es la toma de decisión, lo que acaba de decir justamente Luz, ¿no? La toma de decisión acerca justamente de la forma de ser de la comunidad política. Lo que está diciendo aquí el autor es que justamente las comunidades políticas toman decisiones acerca de una concreta manera de ser como comunidad política, cómo nos organizamos, y que esto no se puede confundir con la constitución jurídica formal que ya conocemos, ¿no? Nosotros hemos decidido cómo organizarnos. Esto es importante porque
por ejemplo, el Estado mexicano tiene un decursar de 200 años de decisiones y la comunidad política de la llamada ciudadanía mexicana o de lo que se conceptualiza como ciudadanía mexicana ha tomado una serie de decisiones de cómo nos organizamos como comunidad política. Pero eso no quiere decir que las comunidades indígenas hayan sido parte siempre de esas decisiones, por ejemplo, ni que ellas asuman que esa es su forma de organización como comunidad política. Y por eso hoy defendemos la noción de pluralismo jurídico. Si tenemos la Constitución de la República de los Estados Unidos Mexicanos, eso estamos de acuerdo, pero yo no podría afirmar que esa Constitución rige justo y perfecta exactamente en las comunidades indígenas de nuestro país. Porque las comunidades indígenas también, como comunidad política en su momento, decidieron su manera concreta de ser como comunidad política. Y entonces tienen su asamblea, tienen sus formas de decisiones. Esto lo hemos visto mucho, lo vimos mucho en legalidad social del derecho. Les di con toda la profundidad posible para un semestre de licenciatura y además un poco tiempo, el tema del pluralismo jurídico. ¿Se recuerdan? Y el pluralismo jurídico es que hay múltiples órdenes jurídicos confluyendo en un mismo estado o nación, vamos a decirlo así, ¿no? Un mismo espacio-territorio. Luego entonces, la Constitución que tenemos hoy rige para todo el país, sí, claro que rige para todo el país de México, territorialmente para las fronteras del Estado mexicano, estoy de acuerdo con eso, y es vigente, y se supone que las comunidades también están regidas a partir de ellas, de toda la comunidad política mexicana. Pero lo que es un hecho es que en la parte real de la Constitución, no solo hay factores reales de poder como Constitución real según la SAE, sino también hay un proceso decisionista de cómo constituirnos como comunidad política. Y en ese proceso decisionista, el pueblo de México, el pueblo mexicano, la ciudadanía mexicana está dentro de esta Constitución, dentro de este Estado y con esta Constitución, pero hay comunidades como las comunidades indígenas que tienen su forma específica de, como diría, concreta de ser como comunidad política y se rigen con una asamblea y con un consejo y tienen sus temporalidades diferentes y toman las decisiones de manera diferente. Eso es importante que sepamos. Por eso es importante entender todos estos tips, estas clasificaciones, para que también veamos dónde está este proceso. Ahora, el tema del decisionismo en la Constitución pasa también por la Constitución que tenemos hoy a nivel de Estado. Y efectivamente no es ni natural, ni es un proceso natural, ni es un proceso tranquilo, pacífico, no. Todos los procesos de decisiones pasan por procesos antagónicos entre grupos políticos y sociales. Entonces, ningún proceso político pasa por un proceso natural. Eso es irreal. Ningún proceso político pasa por un proceso natural. Pasan por procesos de antagonismo. Antagonismo es de dialéctica, contradicción. ¿Está bien? Aquí él lo cita, como lo cita Carl Smith, de antagonismos entre amigos y enemigos, ¿no? Pero realmente es el concepto decisionista de Constitución, es la decisión fundamental acerca de la forma de ser de una comunidad política. La forma de ser y de organizarse después, posteriormente, evidentemente. Es la forma, primero es la forma de ser, porque es la decisión existencial, ¿no? De ser. Y esa decisión de cómo nos organizamos, de ser, después implica una organización que es como dice, bueno, puede ser que tú decidas ser una monarquía. Inglaterra, 1648, plena revolución inglesa, que decidieron ser una monarquía constitucional. Pero eso es un proceso de ruptura entre grupos políticos, entre los promonarcas y los proparlamentarios. Y ganó ese proceso de discusión de la revolución inglesa en 1648, 1688, lo ganan los parlamentarios. Y por eso ponen una monarquía parlamentaria. No quitaron al rey porque el monarca tenía una institucionalidad histórica muy importante desde la conformación de Inglaterra. Estamos hablando del año 1066, después de nuestra era, y estábamos hablando del 1648, es decir, había 600 años por el medio de una monarquía la cual había hecho desarrollar la institucionalidad inglesa.
Luego entonces no quisieron quitar la figura, y la figura es importante para los ingleses, sigue siendo muy importante para los ingleses, la figura del monarca, pero es una figura simbólica, y eso fue lo que se antagonizó en 1648 entre los monarcas, los pro-monarcas o los pro-monárquicos y los pro-parlamentarios. ¿Quién iba a tener realmente el poder? El parlamento. Luego entonces queda la monarquía como una figura simbólica, importante simbólica, pero no relevante políticamente. Y luego entonces surge el gran sistema parlamentario clásico en Inglaterra en ese momento, y ellos decidieron organizarse como una monarquía parlamentaria. Les he puesto ahora mismo un ejemplo con un proceso histórico, en el caso de la Revolución Inglesa de Inglaterra, de un proceso decisionista fundamental de la forma de ser concreta de la comunidad política. ¿Se entendió eso? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. ¿Alguna duda? Maestra. Por tanto, ningún proceso de decisión de la comunidad política es tranquilo, querido Víctor. Siempre es complejo, antagónico, de lucha, de ruptura, siempre también, de ruptura también. Y entonces el decisionismo de Carl Schmitt es un tema constitucional muy importante que debemos conocer, que es como decir, bueno, ¿y cómo es esto? Ah, bueno, ¿cuál fue el proceso decisionista de México, ¿no? La revolución, 1910, que generó un proceso de ruptura y los grupos que decidieron que fuéramos qué. Bueno, realmente, a ver, en el 17 la discusión fundamentales fueron otras. Ya eso se había decidido en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX, eso lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver las otras semanas más adelante, pero es impresionante el nivel de discusión de los grupos políticos sobre si éramos una república federal o éramos una república centralista, por ejemplo. Eso lo he dicho varias veces, ¿no? Claro, el decisionismo de Carl Schmitt de que una comunidad política se da su concreta forma de ser, derivó, y eso es importante, lo señala acá Medici, no lo podemos olvidar, derivó justamente en justificar el Tercer Reich alemán, ¿no? Y el nacionalsocialismo, ¿no? Bueno, diciendo la comunidad política alemana se da su forma concreta de ser y evidentemente también hicieron todo lo que hicieron, ¿no? No es que sea no es que sea una clasificación que puede servir para todos también, es lo que a eso me refiero. Bueno, ¿quién me habla de la constitución dialéctica? A ver, adelante, seguimos. Vamos, que se supone que tuvieron que leer todos y todas, por favor. Y yo les dije que iba a preguntar en esta clase. Por cierto, voy a apuntar todas las participaciones. Déjenme, a ver. Yo, maestra. ¿Quién es yo? Yo, Brenda. Brenda, muy bien, Brenda. Adelante. Ajá. Bueno, aquí en la Constitución Dialéctica nos habla de un autor que tuvimos también el semestre pasado, bueno, que lo leímos, de es Kelsen. Ajá. Sí. Kelsen. Y él dice, bueno, en su concepto dice que, pues que una constitución dialéctica tiene que tener dos lados, la normatividad jurídica y la vida histórica y social. Dice que tienen que tener o que converger ambas para que se dé, digamos, como una constitución normada, una constitución normada que esté totalmente o conscientemente establecida y bien organizada.
A ver, nos comentas de nuevo, no sé por qué, estaba también apuntando los nombres de ustedes y me perdí un poquito en todo lo que me dijiste. A ver, a partir de Kelsen, ok, muy bien. También de Hermann Heller. Hermann Heller es un teórico importante del Estado. A ver, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué es la constitución de la ética? ¿Qué es lo normado? ¿Y qué más? A ver. No te capté del todo, querida Brenda. No te tú lo leíste, dilo con tus palabras. Tú, muy bien. Ajá, y la vida, ajá, que tiene que estar normada y también tiene que estar basada en la vida histórica y social, bueno, como las otras constituciones. Normada, bueno, que tiene que estar totalmente, pues, bueno, como yo lo entendí, pues establecida, conforme a su realidad histórica, conforme, también, bueno, es que él se refiere también mucho como a los jueces, ¿no? También como a esa realidad inmediata que tiene como dentro del ámbito, vaya pues, la redundancia normativo, tiene que corresponderse entre esas dos realidades. Fue lo que más o menos Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Algo más? Luz, por favor, adelante. Si quieres aportar algo más. Sí, profesora. Bueno, como bien lo menciona mi compañera, dice que existe esa relación, pero yo creo que esa relación más bien la vincula al hecho de que dice que esa constitución permanece en el tiempo y en las personas, porque la conducta de las personas suele repetirse. Ajá. Entonces, de ahí es como menciona, que por eso permanece esa constitución. Ok. Sí, ok. A ver, lo primero es, vamos por partes. Lo primero es, a ver, Karen Smith dice, es un crítico de Kelsen, porque Kelsen, a ver, realmente Kelsen no es el que plantea esto, es Hermann Heller. Esto es importante. Kelsen lo que plantea es que fíjense, lo que Kelsen plantea realmente es que el Estado y el derecho es lo mismo. Eso es lo que plantea Kelsen. Kelsen dice que como el Estado es una persona jurídica, es una ficción, a ver, dígame dónde está el Estado. Ustedes podemos salir a la calle y agarrar al Estado en el puesto de frutas. Ahí está el Estado, en el puesto de frutas. No existe, es una ficción, ¿se dan cuenta? Es una persona jurídica, de hecho. El Estado incluso es una ficción jurídica. Entonces, teniendo en cuenta que el Estado es una ficción jurídica, a ver, déjeme silenciar aquí a Martín. Es una ficción jurídica. Para Kelsen, lo que va a pasar es que es el derecho el que realmente conforma al Estado. Porque el derecho, mediante la Constitución, por ejemplo, para Kelsen es muy importante esa norma constitucional y esa jerarquía de normas que va a haber desde lo constitucional hasta la base en materia de normas, no solo porque hay normas una debajo de la otra, ¿no? No solamente la famosa pirámide, sino porque una norma fundamenta a la otra, ¿no? Cada norma fundamenta a otra. Por ejemplo, Kelsen plantea que la Constitución, para que esto también se entienda, es la norma fundamental, y esa norma fundamental dice todo lo que plantea allí, dice, bueno, pues el Estado mexicano se organiza como una república federal democrática representativa, que se va a organizar en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo va a tener a un presidente de la república que va a tener tales facultades y tales funciones. Todo eso que dice la Constitución da pie a que esa institución, que es parte del Estado, que es el ejecutivo, sea conformado de esta manera, es decir, elegido, etcétera, etcétera, y después que tenga las facultades y las competencias según lo que está establecido en la norma. Y entonces él podrá hacer determinadas cosas. ¿Qué puede hacer? Pues bueno, nombrar las secretarías, generarlas, quitarlas, ponerlas, como hacen todos los ejecutivos, ¿no? Abrir oficinas, abrir secretarías, abrir direcciones, y ejecutar todo, conformar el presupuesto y ejecutar la política pública y todo eso que hace el Ejecutivo, para él no es que solamente esté en la Constitución, sino que la Constitución te dice, te va conformando
esa organicidad del Estado, y después están todas las demás leyes. Eso es lo que dice Kelsen. Y por eso Kelsen dice que el Estado es el derecho, porque es el derecho el que dice todo esto. ¿Qué cosa es el derecho? Pues la norma jurídica, la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. ¿Sí van conmigo? Eso es lo que dice Kelsen. Le digo para que no se confundan ahí. Kelsen en esto es muy neocantiano. Él cree en ese sustrato, en ese documento jurídico, y en ese concepto que está ahí en esos documentos jurídicos. Y Kelsen Kelsen y Carl Schmitt tienen una contraposición, porque Carl Schmitt cree mucho en la política dentro de la Constitución, y Kelsen está en contra de eso por completo. Esto es muy importante. ¿Por qué? A ver, Kelsen no es mala persona, ni al revés. Carl Schmitt apoyó el fascismo, y Kelsen era judío y estaba de origen austríaco, y salió y estaba en contra del fascismo. Entonces, justamente sus posiciones teóricas son contrapuestas ideológicamente en un contexto histórico. ¿Está bien? Quería decirles eso para que entendieran una contraposición entre Schmitt y Kelsen, ¿vale? Eso no quiere decir que lo que dijo Schmitt esté mal, ¿no? Está buenísimo, es muy importante todos los conceptos de Schmitt, aunque después fue fascista, ¿no? Ahora, Hermann Heller es justo el autor que habla de la constitución dialéctica, no Kelsen ni Schmitt. Schmitt habla de la constitución como política, que es casi todo lo que hemos visto previamente, del decisionismo constitucional, que es la de arriba, y las que vimos al inicio. Y Kelsen habla de que el Estado del Derecho es lo mismo, que el Estado es el derecho, está en el derecho, y la Constitución es parte fundamental en ese proceso. ¿Está bien? Hermann Heller es el que sostiene que no se pueda, y claro, Kelsen está todo el tiempo abogando por el deber ser, por todo. Fíjense, si el Estado es el derecho, que para Kelsen todo el funcionamiento de lo que es lo político está previsto en la norma jurídica. Es completamente dogmático ahí. ¿Sí lo ven? ¿Sí van conmigo? Y Hermann Heller eso es lo que critica. Él dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que el derecho constitucional sea única y exclusivamente esa constitución formal y jurídica. Eso es lo que dice Hermann Heller. Sino que además de ser esa constitución formal y jurídica, que es el deber ser, eso es lo que plantean aquí como deber ser, es también la situación fáctica de poder, ¿no? Como lo propone Schmitt, como lo dijo Lassalle, etc. Y dice, no es ni una cosa ni la otra, dice. No puede ser ni el deber ser, ni tampoco es la situación fáctica del poder, única y exclusivamente. No puede ser única y exclusivamente una cosa y la otra. Sino que realmente es lo que explicó Brenda muy bien, que la Constitución es una constante relación entre la normatividad jurídica, es decir, entre lo que está establecido en este documento de 100 y pico de artículos, y la normalidad de la vida histórica social. Y ahí entra en un proceso que es muy, muy interesante, que no está hablando solamente de los grupos políticos en el poder, sino de la comunidad política de nosotros, de la ciudadanía. Y ahí lo que plantea Luz es muy importante. Esa normalidad, es justamente esa vida histórica y social que es de la normalidad de la ciudadanía, tiene que ver con el actuar constitucional, y justamente nosotros actuamos en muchos aspectos en función de lo que dice también esa normatividad, y porque lo vamos internalizando como cultura jurídica. A ver, les voy a poner un ejemplo práctico. Ya se va a acabar la clase. Y no terminamos. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si ustedes hoy les violan un derecho, ¿qué hacen? Rápido. Si ustedes les violan un derecho hoy, ¿qué hacen? Si les manifestamos a derechos humanos, ¿no? Exacto. Ven, unas se manifiestan, está previsto constitucionalmente, otras van a las comisiones de derechos humanos, por ejemplo. Si te discriminan, ¿qué haces? Te quedas así, no, ya,
a incriminarme, violaban mis derechos, no sé qué. Regularmente, ¿qué haces? Pues, a ver, Luz, a CONAPRED, ¿no? Dijiste, sí, muy bien. Eso es un poquito lo que está diciendo, que hay una situación política existencial, ¿no? Como una forma de ordenación concreta, ¿no? Que nosotros la vida no es un problema que lo diga la Constitución, sino que esto lo internalizamos. Lo vamos internalizando como cultura jurídica y política, y entonces también vamos participando de este proceso constitucional. Fíjate, no está hablando de los factores reales de poder, está hablando de la actuación cotidiana de la ciudadanía. Eso es lo que está diciendo el autor. Entonces, la constitución dialéctica para Hermann Heller tiene que ver con esa relación que hay, evidentemente, entre una normatividad que existe, que ahí está, y la dinámica cotidiana de la ciudadanía en la cual vamos haciendo hábitos conscientes, ordenando concretamente, haciendo formas de ordenación concreta, nos vamos haciendo partícipes, lo dice muy bien, es una situación política existencial, a mí me gusta mucho este párrafo, como forma de ordenación concreta. La Constitución solo es posible debido a que los partícipes consideran a esa ordenación y a esas formas ya realizados o por realizarse en el futuro como algo que debe ser y lo actualizan, sea por medio del hábito incorporado, ya que lo hagan en forma consciente por normas autónomas o heterónomas. Es decir, nosotros podemos concientizar. A ver, una cosa es saber que tú puedes ir a CONAPRED porque te discriminan, pero una cosa es concientizar también que si hay un acto discriminatorio, tú te tienes que defender. Y si te tienes que defender, buscas dónde ir. Puedes ir a CONAPRED, a COPRED o a CONAPRED, depende si quien te discriminó, depende de quién te discriminó, o vas a una comisión de derechos humanos o vas a un consejo de defensoría universitaria, cuando ya creo que ya tenemos instancias algunas, pero ¿no? En la universidad porque te ocurrió en la universidad. Lo internalizas también y lo haces como una práctica, y si no te manifiestas, te organizas, generas reclamos, protestas sociales autónomas, ¿no? O heterónomas porque sabes que hay una autoridad que tiene que responder ante esto. Autónomo es cuando lo hace por uno mismo o con un grupo. Heterónomo es cuando está vinculado a una autoridad. ¿Está bien? Eso lo vemos también en teoría del derecho. Y esa normalidad tiene que ver mucho con la cultura jurídica, y eso es muy importante, ¿está bien? Es decir, que la Constitución no solamente va a tener que ver con una norma jurídica y con los factores reales de poder y con las fuerzas fácticas de poder de la política, ni con que la comunidad en el antagonismo decidió cómo ser, ¿no? Sino, ni con todo, y además va a tener también que ver con la historicidad, pero también va a tener que ver con este proceso que le llaman dialéctico. Dialéctico, no sé por qué, no me queda claro por qué usa el concepto de dialéctica, porque dialéctica es antagónico, pero está hablando de la normalización de la vida ciudadana, y en esa normalización de la cultura jurídica y de la forma de hacer determinadas cosas y también aplicar la Constitución, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, que ya se acabó la clase. El lunes no hay clases, ya me dijeron. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Seguimos. Yo creo que así les voy a poner la otra lectura tengo que verla, tengo que leerla, para ver si está buena, porque hay cosas que no me gustan de pronto porque les dan muchos detalles, los enrollan, hay autores que enrollan mucho, ¿vale? Entonces, si les pongo esta lectura, yo les aviso, les mando un correo. Oigan, dos cositas, hay que estar ya, muchas gracias por todo. Rápidamente, antes que se vayan, muchas gracias. Ya, vamos a cerrar.